Era una tarde templada en la Ciudad de México, con el cielo cubierto por nubes grises que anunciaban una lluvia suave. El general Luis Crescencio Sandoval, ya retirado de sus funciones como secretario de la Defensa Nacional, había decidido pasar unos días en la antigua casa familiar en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lejos del bullicio político y de los compromisos públicos que lo habían acompañado durante toda su vida. La casa, construida a mediados del siglo XX por su padre, un hombre rígido y reservado, parecía detenida en el tiempo. El olor a madera envejecida y a polvo limpio impregnaba cada rincón. Las paredes estaban decoradas con retratos en blanco y negro, algunos torcidos por el paso de los años, otros aún firmes como la memoria que guardaban. Luis caminaba sin prisa por el corredor del segundo piso, escuchando el eco sordo de sus pasos sobre el suelo de parquet. Llevaba una camisa sencilla y pantalones de lino. Ya no tenía la postura marcial de antes, pero sus hombros aún guardaban la dignidad del uniforme. Abrió la puerta del antiguo cuarto de huéspedes, el que solía usar su madre cuando aún vivía, y fue directamente al ropero de cedro que había permanecido cerrado por más de una década. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez solo necesitaba algo que le recordara quién era antes de los despachos, de los discursos, de los reconocimientos. Dentro del cajón más profundo, entre cartas arrugadas, una pequeña caja de madera lo llamó la atención. Al abrirla, encontró medallas oxidadas, una insignia militar vieja y una fotografía. Era pequeña, de esas que se revelaban en estudios fotográficos de barrio. Tenía las esquinas dobladas, pero la imagen aún se conservaba nítida. Un joven cadete de mirada firme y sonrisa tímida posaba junto a una muchacha de cabello oscuro recogido en una trenza, que lo tomaba de la mano con delicadeza. El fondo era inconfundible. El campo militar número 1 en Lomas de Sotelo, Jalisco. Luis sostuvo la fotografía con ambas manos. Sus ojos, ahora más apagados, se llenaron lentamente de una humedad contenida durante años. El rostro de la joven era el de Claudia Ramírez, la primera mujer que realmente había amado. Una historia que había quedado enterrada bajo capas de tiempo, deber y silencio. Los sonidos de la casa parecieron desaparecer. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo en la sala contigua. Se sentó en la orilla de la cama, manteniendo la fotografía frente a sí, como si al mirarla pudiera regresar al pasado. «Eras tan joven», susurró, con una voz apenas audible. Claudia y él se habían conocido durante un curso de primeros auxilios que el ejército organizó en colaboración con la universidad donde ella estudiaba medicina. Tenían apenas 20 años. Se enamoraron en silencio, como se enamoran los jóvenes que cargan responsabilidades demasiado grandes. Pasearon por los parques de Guadalajara, rieron en cafés pequeños, compartieron promesas que el tiempo nunca cumplió. Pero luego vino el ascenso, las asignaciones en el norte del país, las llamadas cada vez menos frecuentes. Claudia fue aceptada en una residencia médica en Monterrey. Él nunca se despidió. Tampoco ella. Y así, como si se hubieran acordado sin decirlo, se dejaron ir. Luis respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No era una lágrima escandalosa ni dramática. Era silenciosa, densa, como si cargara décadas de emociones no resueltas. Sentado en esa habitación donde una vez le curó la rodilla raspada, el general ya no era el hombre fuerte de los noticieros. Era solo Luis, un hombre mayor que acababa de reencontrarse con una parte de sí mismo que había olvidado. Mientras sostenía la fotografía, una idea le atravesó la mente. ¿Y si ella aún estuviera viva? ¿Y si él pudiera decirle todo lo que no dijo? La imagen no había aparecido por casualidad. Algo dentro de él lo sabía. Aquello era el inicio de algo, y quizás aún no era tarde. Luis se despertó antes del amanecer, como había hecho durante toda su vida militar. Esta vez no fue una alarma ni un deber lo que lo sacó del sueño, sino una sensación persistente en el pecho, como si algo lo apretara desde dentro. La fotografía seguía ahí, sobre el buró,
esperándolo. La miró en silencio, sintiendo que esa imagen tenía un peso muy distinto al de un simple recuerdo. Era una deuda con su propia historia. Bajó las escaleras con paso lento. Encendió la cafetera y se quedó de pie junto a la ventana de la cocina mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Afuera, Tlajomulco apenas despertaba. El canto lejano de los gallos, el murmullo de las primeras combis en movimiento y la brisa suave que sacudía las hojas secas del jardín le recordaban que el mundo seguía, aunque algo en él se hubiera detenido la tarde anterior. Se sentó a la mesa con su taza humeante y tomó el celular. Era un dispositivo simple, sin redes sociales, casi exclusivamente para llamadas y mensajes. Aún así, abrió el navegador y con manos temblorosas escribió: Claudia Ramírez, médica, Monterrey. El buscador arrojó cientos de resultados, pero él fue paciente. Sabía que no era la única con ese nombre. Después de unos minutos de búsqueda cuidadosa, encontró algo que le heló la sangre. Clínica Vida Digna. Doctora Claudia Ramírez B. Medicina interna y cuidados paliativos. La dirección, Monterrey, Nuevo León. Hizo clic. La foto del perfil médico le confirmó lo que ya presentía. Aunque los años habían pasado, su mirada seguía igual. Profunda, sensible, ligeramente melancólica. El cabello, ahora más corto y con canas visibles, le daba una elegancia madura. No cabía duda, era ella. Luis se quedó en silencio. Sintió como una oleada de emociones lo atravesaba. Culpa, nostalgia, ternura, miedo. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si lo había olvidado? ¿Y si estaba casada, con una familia hecha, y él simplemente irrumpía en su paz? Pero otra voz dentro de él le gritaba que debía hacerlo. No por lo que pudo haber sido, sino por lo que aún podía decirse. Por dignidad, por cerrar un círculo. Guardó la dirección. Se levantó, subió al cuarto y se vistió con una camisa blanca limpia, pantalón de vestir y su viejo reloj de pulsera. No usó el uniforme ni nada que lo hiciera parecer un general. Hoy no iba como figura pública. Hoy iba como un hombre común que había dejado pasar demasiado tiempo. Tomó las llaves de su coche, la fotografía y salió. El camino hacia Monterrey fue largo. Condujo por horas, atravesando carreteras rodeadas de cerros, pueblos pequeños y estaciones de gasolina donde solo se escuchaban corridos en la radio. Durante el trayecto, los recuerdos le golpeaban uno a uno. Los paseos con Claudia por el centro de Guadalajara, las conversaciones en las bancas del Parque Rojo, los besos robados al salir de sus guardias. Incluso recordó el olor de su perfume y la forma en que ella fruncía el ceño cuando se enojaba, aunque casi nunca levantaba la voz. Llegó a Monterrey al caer la noche. El tráfico era pesado, pero su mente estaba fija en un solo destino. Al llegar frente a la clínica, se quedó dentro del auto por unos minutos mirando el señuelo iluminado. Vida digna. Cuidados con humanidad. Respiró hondo. Salió del vehículo con la fotografía en el bolsillo. La recepción estaba tranquila, con una luz cálida que invitaba al silencio. Una joven recepcionista le recibió con una sonrisa discreta. Buenas noches, señor. ¿Tiene cita? No, disculpe. Estoy buscando a la doctora Claudia Ramírez. Soy un viejo amigo. La recepcionista lo observó por un momento, asintió y marcó un número interno. La doctora aún no se ha retirado. Espere un momento, por favor. Luis se sentó en la sala de espera. Miró alrededor. Una mujer de edad abrazaba a un niño dormido, un hombre mayor leía una revista con manos temblorosas. Y el sonido del aire acondicionado llenaba los vacíos del silencio. El tiempo parecía moverse más lento en ese lugar. Minutos después, escuchó pasos suaves en el pasillo. Se levantó instintivamente. Cuando la vio aparecer, su corazón dio un vuelco. La cabellera no estaba tan larga como en aquella fotografía, pero nunca olvidaría los ojos.
Luis. Hola, Claudia. Ella se quedó inmóvil, procesando su presencia. Él sacó la foto del bolsillo y la sostuvo con delicadeza. Encontré esto ayer en la casa de mis padres, y no supe quedarme callado. Claudia lo miró fijamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave. Sus ojos comenzaron a brillar. Pasa. Tenemos mucho que hablar. Y así, después de 40 años, dos personas que una vez compartieron sueños en voz baja volvían a mirarse frente a frente. El pasado ya no era solo un recuerdo. Estaba vivo en la sala de esa clínica. La doctora Claudia Ramírez lo condujo por un pasillo silencioso hasta una pequeña sala de descanso al final del corredor. Era un espacio modesto, un sofá, una mesa con una cafetera, algunas tazas desiguales y una ventana desde la cual se veía el perfil de los cerros que rodeaban Monterrey. La luz era tenue. La noche había caído por completo y con ella una calma densa llenaba el aire. Luis se sentó en uno de los sillones. Claudia se quedó de pie por un momento, como intentando encontrar las palabras correctas. Luego se sentó frente a él, cruzó las manos sobre las rodillas y lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Nunca pensé volver a verte», dijo ella, con una voz suave, apenas rasgada por el cansancio del día. «Yo tampoco, pero ayer encontré esto», respondió él, mostrándole la fotografía. Claudia la tomó con cuidado. Sus ojos se humedecieron al instante. Pasó los dedos por la imagen como si pudiera tocar ese pasado lejano. «Ese día fue justo antes de que me fuera a Monterrey, ¿verdad?» «Sí, fue la última vez que te vi». Un silencio largo se instaló entre los dos. No era incómodo, pero estaba cargado de peso, de años, de lo que no se dijo a tiempo. «No supe cómo despedirme», dijo ella de pronto sin mirarlo. «Sentí que si me despedía de verdad, iba a doler más». Luis bajó la mirada. «Y yo me escondí en el uniforme. Pensé que tenía que elegir entre el deber y nosotros, y terminé sin tener ninguna de las dos cosas». Claudia levantó la vista y lo observó con una calma profunda. Su rostro reflejaba la madurez de quien ya no exige explicaciones, solo presencia. «Han pasado 40 años, Luis. Ya no somos los mismos». «No, pero lo que viví contigo fue real. Fue lo más puro que conocí». Ella cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras calaran profundo. Luego se levantó y fue hasta una pequeña cafetera. «¿Quieres café?» «Siempre». Mientras ella servía las tazas, él observó sus movimientos. Eran lentos, precisos, llenos de una elegancia silenciosa. Notó sus manos marcadas por el tiempo, su espalda erguida a pesar del cansancio. Era distinta y, al mismo tiempo, exactamente igual. Regresó con las dos tazas y se sentó a su lado, ahora más cerca. Le ofreció una sin decir nada. «Gracias», dijo él. Bebieron en silencio durante un rato, mirando por la ventana el cielo oscuro de Monterrey. Luego Claudia habló con voz tranquila. «Tal vez no viniste a buscar una segunda oportunidad. Tal vez solo necesitaba cerrar una herida». Luis asintió. «Quizá. O tal vez vine a descubrir que algunas heridas no se cierran, solo aprenden a respirar». Claudia sonrió. Era una sonrisa cansada pero sincera. «Pues respiremos juntos entonces, al menos por esta noche». Y así, en una pequeña sala de descanso de una clínica cualquiera, dos almas marcadas por el tiempo encontraron un rincón donde la historia no exigía promesas ni explicaciones, solo presencia. Y eso, por ahora, era suficiente. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado sobre Monterrey. Los rayos del sol iluminaban los cerros y una brisa fresca recorría las calles aún medio vacías. Luis despertó temprano en el pequeño hotel donde se había hospedado, no lejos de la clínica. Apenas había dormido, no por incomodidad, sino por la cantidad de pensamientos que se le agolpaban en la cabeza. Durante el desayuno, revisó su celular varias veces, esperando, aunque no lo admitiera, algún mensaje de Claudia. Pero no había nada.
y no podía culparla. No después de tantos años. No después de aparecer de golpe, sin previo aviso, trayendo consigo un pasado que quizá ella ya había aprendido a dejar atrás. Encendió el motor del coche y decidió conducir sin rumbo fijo por la ciudad. Pasó por el centro, por el Parque Fundidora, cruzó el puente atirantado que tanto le había impresionado la primera vez que estuvo allí. Monterrey le parecía más inmensa ahora, más acelerada, como si él fuera el único que caminaba a otro ritmo. Mientras conducía, pensaba en lo que Claudia había dicho la noche anterior. Tal vez solo necesitaba cerrar una herida. Pero no se sentía más liviano. Al contrario, la herida parecía haberse abierto de nuevo, como si aquel encuentro hubiese removido capas enterradas de sentimientos que creía olvidados. Y entonces lo comprendió. No había ido a buscar respuestas. Había ido a buscar a Claudia, a ella, no a un recuerdo. Sin pensarlo demasiado, tomó la avenida que lo llevaba de regreso a la clínica. Esta vez no pidió permiso en la recepción, solo esperó. Se sentó en la misma banca del día anterior y vio a los pacientes entrar y salir, algunos con gestos cansados, otros aferrados de la mano de familiares. Todo lo observaba con respeto, con humildad, como alguien que ya no tiene prisa por imponer su presencia. Casi al mediodía, vio a Claudia salir del edificio. Vestía de ropa de calle, jeans oscuros, una blusa azul marino y un bolso colgado al hombro. Se detuvo en seco al verlo. Sus ojos se encontraron, y por un segundo todo alrededor pareció silenciarse. Luis se levantó con calma. No quería interrumpir, dijo. Solo no pude irme todavía. Claudia lo observó en silencio, luego asintió con la cabeza. ¿Ya comiste? No. Entonces ven, hay un lugar cerca que hace las mejores enchiladas suizas de la ciudad. Caminaron juntos por unas cuadras hasta una fonda modesta, de esas con manteles de plástico y olor a comida recién hecha. El lugar estaba medio vacío. Se sentaron junto a la ventana y por unos minutos hablaron de cosas simples: comida, la ciudad, anécdotas médicas, historias de cuartel. Pero debajo de cada palabra flotaba algo más. Después de que el mesero retiró los platos, Claudia lo miró directo a los ojos. ¿Por qué ahora, Luis? Él se tomó un segundo. Luego, con voz baja, respondió: porque estoy cansado de vivir rodeado de pasado que nunca resolví. Porque no sé cuánto tiempo me queda. Porque no hay condecoración que compense lo que uno calla demasiado. Claudia bajó la mirada. Apretó suavemente la servilleta entre sus manos. Yo también pensé muchas veces en ti. En cómo hubiera sido si no nos hubiéramos soltado. Luis estiró la mano sobre la mesa, despacio, sin forzar. Ella dudó, pero luego colocó la suya encima, un gesto simple, pero en ese pequeño contacto había décadas de lo no dicho, de lo perdido y lo posible. No vine a cambiar tu vida, dijo él. Solo vine a decirte que fuiste lo más honesto que sentí, y que aún lo eres. Ella lo miró con lágrimas contenidas, pero sin dramatismo, con esa fuerza silenciosa de quienes ya no tienen tiempo para los juegos. ¿Y qué hacemos con todo esto, Luis? Él respiró a hondo, miró por la ventana, luego de nuevo a ella. No lo sé, pero si estás dispuesta podríamos simplemente caminar, un día a la vez, sin promesas, solo estar. Claudia asintió, en silencio. Los días siguientes fueron extrañamente suaves. Luis extendió su estadía en Monterrey sin anunciarlo a nadie. Apagó su celular por completo y lo guardó en la gaveta del hotel. No tenía a quien dar explicaciones. Tampoco las buscaba. Por primera vez en años, no tenía una agenda, ni compromisos, ni discursos que preparar. Solo tenía tiempo. Y a Claudia. Se veían casi todos los días. A veces salían a comer. A veces él pasaba por ella al terminar su jornada en la clínica y caminaban por la ciudad sin rumbo. Una tarde, subieron juntos al mirador del obispado, desde donde se podía ver toda la extensión urbana y las montañas que la abrazaban. Desde allí, el mundo parecía más simple, como si el pasado no doliera tanto y el futuro no diera tanto miedo. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?
preguntó Claudia mientras el viento le movía el cabello. ¿Qué? Que esto me duela otra vez. Luis no respondió de inmediato, solo le ofreció su mano. Ella dudó, pero finalmente la tomó. No vine a prometerte un par siempre, dijo él. Vine porque por primera vez en mi vida tengo el valor de quedarme. Ella cerró los ojos y apretó su mano con fuerza. No necesitaba más palabras. Pero el tiempo, aunque amable, también es implacable, y los dos lo sabían. Claudia seguía trabajando a tiempo completo, y el desgaste emocional de su especialidad se notaba en su rostro. Luis, por su parte, tenía una vida entera esperándolo en la Ciudad de México. Compromisos, asuntos familiares, responsabilidades que no podían ignorarse para siempre. Una noche, cenaban en el departamento de Claudia. Ella había preparado algo sencillo: arroz con verduras y carne al horno. Habían abierto una botella de vino y escuchaban música suave en segundo plano. Parecía una escena común, pero cargada de una intimidad preciosa, frágil. «Tengo que volver», dijo Luis de pronto, rompiendo el silencio. Claudia dejó los cubiertos y lo miró con calma. No parecía sorprendida. «Lo sé. Pero no quiero irme sin saber si nosotros», titubeó. «Luis», interrumpió ella con ternura, «no necesitamos tener todas las respuestas. Tal vez esto no se trata de construir algo nuevo, sino de sanar lo viejo, de estar aquí ahora, sin cargar con el deber de definirlo todo». Él asintió lentamente. Había pasado toda su vida planificando, organizando, controlando cada aspecto de su existencia, pero con Claudia todo era distinto. Ella no exigía promesas, solo presencia, y eso en su mundo era un acto de amor radical. Antes de irse esa noche, se acercó a ella en la puerta y le dijo: «Volveré, no como general, no como el hombre que fui, sino como el que soy ahora, si me dejas». Claudia le sonrió, le acarició el rostro con la punta de los dedos. «Te dejo», y cerró la puerta con suavidad, sabiendo que a veces quedarse no es cuestión de espacio, sino de intención. Luis regresó a la Ciudad de México una mañana de lunes, cuando el tráfico ahogaba las avenidas y el cielo estaba cubierto por una neblina densa. Había salido de Monterrey en silencio, sin despedidas grandilocuentes, solo un último abrazo largo con Claudia en la puerta de su edificio y un «cuídate» que contenía mucho más de lo que decía. Al llegar a su apartamento en Lomas de Chapultepec, todo parecía igual, pero él ya no lo era. Las paredes estaban en el mismo lugar, las fotos colgadas de manera meticulosa, los libros ordenados según el rango de los autores o el año de publicación. Todo seguía perfectamente bajo control, excepto él. Dejó la maleta en el suelo del recibidor y se quedó de pie, observando el salón en penumbra. Había algo frío en el orden, algo solitario. Encendió el televisor por costumbre. Las noticias mostraban conflictos, declaraciones oficiales, entrevistas con rostros conocidos. Antiguos colegas suyos hablaban de estrategias de seguridad, de reformas, de amenazas externas, el mismo mundo que él había habitado durante décadas. Pero ahora, al verlo desde fuera, todo le parecía lejano, superficial. Durante los días siguientes, intentó retomar su rutina. Reuniones con asesores, llamadas de viejos compañeros de armas, invitaciones a eventos formales. Se sentaba frente al escritorio y respondía a correos con frases impersonales, mientras el rostro de Claudia le volvía una y otra vez a la mente. Su voz, sus silencios, su manera de mirar como si pudiera verlo de verdad. Una tarde, mientras caminaba por el bosque de Chapultepec, pasó frente a un grupo de jóvenes cadetes en formación. Los observó en silencio. Llevaban los mismos uniformes que él vistió con orgullo a los 20 años. Lo saludaron con respeto al reconocerlo, y él asintió con una leve sonrisa. Pero por dentro sintió una punzada de tristeza. ¿Dónde quedó el hombre que creyó que su vida debía ser solo eso? Esa noche, tomó una libreta en blanco y escribió una carta. No un informe, no un discurso, una carta verdadera. Le habló a Claudia con sinceridad, le contó que había vuelto a casa, pero que nada le parecía hogar, que había intentado encajar de nuevo en su mundo anterior, pero que sentía que una parte de él se había quedado allá, en Monterrey,
sentada junto a ella en aquel mirador, mirando la ciudad como si el tiempo pudiera detenerse. No se la envió, al menos no todavía. La dejó sobre la mesa del comedor y apagó las luces. Pasaron 2 semanas. Claudia no lo había llamado. Tampoco él a ella. No por falta de deseo, sino por respeto, porque sabían que cada uno precisaba de ese tiempo, para sentir, para pensar. Pero lo que Luis comenzó a percibir es que volver no era lo mismo que pertenecer. Una noche, sentado en la baranda con una chácara de café, oyó el ruido distante de la ciudad. Helicópteros, bocinas, pasos apresados, y entonces lo supo. No podía seguir ahí. No así, no sin intentar. Tomó su celular, lo encendió por primera vez desde que volvió y buscó su número. ¿Claudia? Del otro lado, silencio. Luego su voz, cálida, serena. Hola, Luis. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Y si regreso, pero para quedarme? Claudia no respondió de inmediato. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Y entonces, con la misma calma con la que siempre hablaba cuando daba una mala noticia o acompañaba a un paciente en sus últimos días, dijo: entonces empieza por venir, sin prisa, pero sin miedo. Luis cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin peso. Pasaron 3 semanas desde aquella llamada. Luis no hizo un gran anuncio. No vendió su departamento. No escribió mensajes de despedida. Solo organizó discretamente sus cosas, canceló compromisos pendientes y despidióse de su rutina como quien fiecha una puerta con respeto, mas sin nostalgia. Volvió a Monterrey en un vuelo nocturno, con una maleta liviana y una decisión clara. No había un plan maestro, no había promesas de futuro, solo un deseo profundamente humano de estar cerca de quien le hacía sentir paz. Y eso, a sus 70 años, valía más que cualquier estrategia o rango. Claudia lo recibió en la entrada de su edificio con un abrazo largo. No preguntó nada, no lo presionó, solo lo sostuvo, como quien entiende que algunas batallas no se libran con palabras, sino con presencia. Los primeros días no fueron mágicos. Compartir espacio después de tanto tiempo era un ejercicio de paciencia. Luis se despertaba temprano, aún con la disciplina marcada en el cuerpo. Claudia trabajaba turnos largos y a veces regresaba agotada, sin ánimo de hablar. Pero poco a poco fueron encontrando un ritmo propio. Luis empezó a involucrarse como voluntario en una asociación que apoyaba a hijos de militares caídos. Daba charlas, contaba historias de vida, pero esta vez sin discursos formales. Solo hablaba como hombre, como alguien que se equivocó, que aprendió tarde, pero que aún estaba a tiempo. Claudia, por su parte, empezó a tomarse fines de semana libres, algo que no hacía desde hacía años. Salían juntos a pueblos cercanos: Santiago, Villa de García, Arteaga. Caminaban despacio, comían en mercados, escuchaban música local. A veces hablaban del pasado, a veces no decían nada. Y en esos silencios se sentía algo que durante décadas les había faltado: tranquilidad. Una noche de domingo, sentados en la azotea del edificio, con una botella de vino abierta y la ciudad encendida a sus pies, Claudia lo miró y dijo: ¿te has arrepentido? Luis lo miró con ternura. Solo de no haber llegado antes. Pero si hubiera llegado antes, tal vez no me habría quedado. Ella sonrió. Apoyó su cabeza en su hombro. Entonces, llegaste cuando tenías que llegar. A lo lejos, los cerros oscuros delineaban el horizonte. El viento soplaba suave. Y en ese instante, ninguno de los dos necesitaba más certezas. No vivieron un cuento de hadas. No reescribieron el pasado. Solo decidieron caminar juntos lo que quedaba. Y eso para ellos era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en lo que dejamos pasar,
en lo que aún podemos recuperar, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias reales, profundas, llenas de humanidad y silencios que dicen más que 1000 palabras. Porque a veces los verdaderos milagros no tienen magia, solo requieren valor para volver y quedarse. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.